Buenas, buenas, bienvenidas. Por favor, tomen asiento. ¿Listos? ¿Estamos atrás? ¿Listos? Eso. Bienvenidas, ¿cómo están? Por favor, salude a quien tiene ahí al lado. ¡Ey, qué rico volver a vernos! Las que están conectadas allí por YouTube, bienvenidas también. Gracias por conectarse esta tarde con nosotras. Les damos la bienvenida, saluden por ahí por el chat. Qué rico tenerlas acá, qué rico vernos otra vez. Llegaron habladoras. Tienen que quedarse al final a tomar cafecito y a ponerse al día. Bienvenidas, bienvenidas. Veo muchas caritas nuevas. Levántame su mano si vino hoy por primera vez a Mujer Integral. ¿Quiénes vinieron? Eso, bienvenida, 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 bienvenida. Una reinsertada. Qué rico tenerlas acá. Gracias, mi amor. ¿Quiénes se gozaron esa alabanza? Ay, qué delicia, ¿no? Estábamos allá atrás, salto, salto. Delicioso. Bien, tenemos en Mujer Integral, siempre dividimos el año en 2 temporadas, hacemos una paradita a mitad de año porque muchas de nosotras, o muchas de ustedes, digo yo ya, tienen hijos pequeñitos o en colegio, universidad, están en casa, están en vacaciones, entonces nos damos un mesecito de descanso, tomamos un respirito, pero regresamos con todas, ¿cierto? Eso, corazón dispuesto. Espero no se haya olvidado esto. 2024. Ah, no, pero si llegaron más. Otra vez, 2024. Eso, paramos en Mujer Integral, pero con Dios siempre en contacto. Y la clave, la palabra clave en Mujer Integral este año ha sido intimidad. Intimidad con Dios. Intimidad con Dios, sabiendo que cada una de nosotras debe tomar una decisión diaria de conectarse con Él, saber que necesito esa intimidad con Dios, que necesito apartar un tiempo y un lugar para verme con mi amado, ¿cierto? Qué rico. Bueno, este año estamos viendo varias como de las consecuencias que nos enseñó el pastor Darío en la Cena de Amor. Y hemos estado hablando en las prédicas, en Mujer Integral, en los diferentes ministerios y los domingos también, de consecuencias que tenemos en nuestra vida cuando estamos siempre con Dios en contacto. Hemos hablado de la fe, hemos hablado del hogar, de la esperanza, del amor, de mi capacidad de perdonar y hoy tenemos un tema súper y es propósito. Las que pudieron ver por ahí les llegó a los grupos. La idea es preguntarnos si estamos viviendo con propósito. Y como siempre Dios se encarga de que las consejerías de un mes para acá haya sido propósito, propósito, propósito. Entonces confirmadísimo. Vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene poder, no la mía. A Mateo 5, versículos 13 y 14. Hoy vamos a tener mucha palabra. Así que les pido que estén ahí muy atentas las que toman nota. Mucha palabra porque a veces este tema es un tema que de pronto hemos escuchado antes por influencers, youtubers, coach de vida, psicólogos, ¿sí? Es un tema que llama mucho la atención. Uno escucha algo así, un mensaje sobre propósito de vida y uno se pega ahí, quiero aprender, ¿cierto? Es un tema que nos llama la atención, pero no quiero irme por ese lado, sino teniendo en cuenta la palabra de Dios. Mateo 5, versículos 13 y 14 dice, ¿ustedes me acompañan? ¿La leemos todas fuertemente? Gracias, Miriam. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Amado Dios, damos gracias, Señor,
Tu palabra es vida para nosotros, Señor. Es tu palabra. Tiene un poder impresionante que a veces no alcanzamos a comprender, pero sí a experimentar, Señor. Porque sabemos que tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos confronta, nos instruye y entra en lo más profundo de nuestro ser y nos revuelve allá adentro, Señor. Hoy te entregamos nuestras vidas, nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo y tu palabra estén entrando allí lo más profundo y nos estés hablando. Y disponemos nuestro corazón para que sea esa tierra en la que caiga esa semilla de tu palabra y de fruto abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Uno de esos puntos que el Señor nos dio para este año es: cuando estás siempre con Dios en contacto, mi propósito es exacto. Y yo digo que si algo necesita exactitud, es el propósito. Tengo que definir muy bien mi propósito, si no va a estar ahí como disparándole a la loca y pegándole a nada, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar hoy de propósito. Creo que todas nosotras en algún momento de la vida, de pronto jovencitas, así como las de allí del grupo Raquel, o de pronto en cualquier otro momento. También, sí, Magdalena, Sara, todas, todas las, levanten la mano las jovencitas de Mujer Integral. A ver, todas en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado: ¿quién soy y para dónde voy? ¿Cierto? Cuando ya está uno pequeñito, empieza a adquirir conciencia, dice: ¿y yo qué hago aquí? ¿Quién soy y para dónde voy? Y eso quiere decir que identidad y propósito siempre van de la mano. Vamos a hablar hoy de las dos cosas, pero siempre están muy unidas. ¿Quién soy y para dónde voy? Es identidad y propósito. Leamos un poquito más a profundidad o con detenimiento ese texto de Mateo. Miren cómo, sabiendo que vamos a hablar de identidad y propósito, los versículos empiezan a tomar un poco más de sentido. Dice: ustedes son, ¿qué me está hablando? Identidad. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para propósito. ¿Viste? Sino para un propósito diferente, que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son identidad. La luz del mundo, una ciudad en lo alto de una montaña que no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para propósito cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para… ¿Dónde te ha puesto el Señor? ¿Qué eres? ¿Dónde te ha puesto y para qué te ha puesto? Para que alumbre a todos los que están en la casa, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. ¿Sí notaron ese énfasis entonces? ¿Cuántas veces hemos leído ese versículo? Un montón. Ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. Pero esos son, es identidad, y esos para denotan propósito o finalidad. ¿Lista? Vamos a empezar. Hablamos mucho de propósito, pero ¿qué es propósito? Nos pasa que con el uso continuo de palabras van perdiendo un poco su significado. Propósito, lo busqué, es el ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Ánimo o intención. Es un objetivo que se pretende conseguir. Quiero que le digas a la que está ahí al lado: tu vida tiene una intención, un objetivo. Como que nos parece obvio, pero va la pregunta con la que invitamos a esta reunión: ¿pero vives con propósito? Porque nos enredamos mucho. No eres un accidente, pero ¿quién determina ese objetivo, esa intención o ese propósito? Vamos al Salmo 139. Creo que sabemos que encontramos allí, es un texto al que vamos frecuentemente cuando hablamos de identidad. El Salmo 139 vamos a leer desde versículo 13 al 16. Dice: tú creaste mis entrañas. ¿De quién está hablando? ¿Quién es tú ahí?
Tú creaste mis entrañas. ¿Quién fue el que creó? Dios, gracias, está refiriéndose a Dios. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, amén. Tus obras son maravillosas, amén. Y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Entonces hablemos un poquito de identidad antes de ir exactamente al propósito. ¿Qué dice este texto? Que fuiste creada y formada por Dios, el gran diseñador. No eres fruto de una noche de copas, una noche loca. ¿Sí se acuerdan? Ay, aquí hay varias guayabitas, eso me gusta. Eres admirable y maravillosa, dice ahí, que su obra es maravillosa y admirable. Y saber esto, chicas, solamente cógete de ese versículo hoy, por favor. Saber que soy admirable y maravillosa tiene que acabar con mis problemas de baja autoestima y de comparación. ¿Sí o no? Necesito que salgamos hoy con esa identidad así clara y de valor. No solo quién soy, sino cuánto valgo. ¿Quién es el que dice que soy admirable y maravillosa? El que me hizo, el que me diseñó. Así que si necesitas poner esa frase en una hoja y ponerla, yo siempre les digo, en la puerta del closet, en el espejo del baño, por favor, satúrense de esta verdad porque tenemos que vivirla. Eso va a acabar con esos problemas de comparación y de baja autoestima. ¿Qué más dice este texto? Que eres conocida por Dios, que Él conoce tus secretos más escondidos, hasta ese lugar, ese lunar que tienes allá donde no te da el sol, ese lo conoce Dios. Eres vista por Dios, Él lo sabe todo, Él sabe todo lo que has vivido y lo que estás viviendo y lo que vivirás. Pero sabes que por encima de que Él lo sepa, le importa. A Él le importa lo que has vivido. Y a veces hemos vivido tiempos duros, hemos llorado y creemos que hemos estado solas. No, Dios ha estado ahí y a Dios le importan tus lágrimas, amén. Y finalmente dice allí que soy diseño de Él, eres diseño de Dios. Me encanta que nos haya hecho sin nuestra intervención y nuestras sugerencias. ¿Ustedes se imaginan que uno hubiera estado ahí cuando Él estuviera diseñándonos? ¿Cierto? Ay, Señor, no, pero crespa no, hazme lisa. Ay, pero ponme un poquito aquí, quítame de aquí. Oh, no, esos dientes, no. X, miles de cosas, ¿cierto? Y que hubiéramos nosotros intervenido ahí. Pero todo lo que Él ha hecho, dice su palabra, que es bueno. Dígame amén. Y a veces nosotras, ¿no? Nos decimos unas cosas, ¿sí? Creo que aquí ya les he contado un dicho de mi mamá. Se levanta, se ve al espejo y dice, ay, amanecí como con el feo alborotado. Esos días que estás con las ojeras, como con la piel así sin vida, que el pelo no te cuadra ni para allá ni para acá. ¿Sí? ¿Ustedes solo yo? Ustedes ahí también. Tiene uno eso. Quiero que estés cuidando mucho más tus palabras cuando hablas de ti misma, porque estás hablando de un diseño y una creación de Dios admirable y maravillosa, ¿cierto? Entonces dile a la que está ahí al lado, eres la expresión del poder creativo de Dios. Escríbamelo ahí en el chat, soy la expresión del poder creativo de Dios. ¿Qué tal esa belleza? Le damos un aplauso a nuestro papá, a nuestro diseñador. O sea, todo el poder creativo de Dios lo plasmó en la belleza de la mujer. Desde Génesis dice la palabra que todo lo que ha creado ha sido bueno, y te voy a dejar una tarea. La tarea es que leas al detalle Génesis 1, pero te voy a dar un ejemplo de que todo lo que Dios hizo es bueno y con propósito. Versículo 16 de Génesis 1 dice:
Dios hizo los dos grandes astros. ¿Cuáles son? Perfecto. El astro mayor para gobernar el día y el astro menor para gobernar la noche. Todo lo hizo bueno, perfecto, maravilloso, admirable, pero con propósito. Entonces, lee por favor un poco más ese Génesis 1. Todo lo hizo con propósito. Pero ¿qué dice específicamente de nosotras? Vamos a buscar en Efesios. Efesios. Porque si todo lo que hizo fue bueno y con propósito, tiene que hablar ahí de nosotras. Efesios 2:10 dice, porque somos, ¿quiénes? Nosotras somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para, ¿qué dice? Buenas obras. No solamente soy un buen diseño y buena creación, sino he sido creada para algo bueno. Dice allí, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y ya las tiene planeadas. ¿Se acuerdan cuando leímos ahí en el Salmo 139 que todos mis días estaban diseñados? Ahí está, tengo que ir y ejecutarlas. Pero son buenas cosas, son buenas obras. Dios nos hizo y nos creó para algo bueno. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:9. Yo les dije que iba a tener varios textos. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son, a mí me cuesta esta versión porque tengo grabada la versión anterior. Ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, ¿para qué? Ay, me está diciendo, siempre que me dice que soy, me dice ¿para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vamos encontrando aquí en la palabra de Dios que hay propósitos generales. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, todas estamos llamadas a proclamar al Señor, a ejecutar obras para que otros admiren al Señor y alaben al Padre. Por otro lado, hay propósitos específicos. Estos son propósitos generales, pero hay propósitos específicos. Y esto tiene que ver entonces con una palabra que usamos mucho, tal vez más en la iglesia, y es el llamado. El propósito específico tiene mucho que ver con el llamado. Mira el llamado del profeta Jeremías en Jeremías capítulo 1, el versículo 5. Y pasa con varios de los profetas. Dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Entonces, cuando hablamos de identidad y de propósito, hablamos de llamado y hablamos de que Dios nos eligió. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo cuando leía este texto me acordaba cuando está uno programando algún matrimonio y uno está haciendo la lista de invitados, ¿sí? Entonces, fuiste elegido y vas en la mesa 4 y además quiero que bailes con el novio, más o menos. Te había elegido, te había apartado y te ha nombrado con una tarea, un llamado específico. ¿Qué debemos entonces nosotras, mujeres, creación hermosa de Dios, diseño de Dios, obra maravillosa y admirable, hijas de Dios? Preguntarnos cuál es el propósito específico. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Y en este texto de Jeremías hay una palabra importante que es apartada. Apartada es uno de los significados de la palabra santo. ¿Saben que somos santas? Pero no pensemos cuando hablamos de santas en ese concepto como del mundo que a veces les dicen de pronto en el trabajo, alguna persona dice, ay no, pues tan santa, ¿cierto? No es como en ese tono como despectivo. Santo significa apartado con un propósito divino. El Señor nos ha apartado, no quiere que estemos allá en la masa haciendo lo que todo el mundo hace. Me eligió y me apartó
con un propósito divino. Dile a la que está ahí al lado, has sido apartada para un propósito divino. Y escríbeme ahí, soy apartada para un propósito divino. Dios nos ha escogido. Mira este propósito en Efesios 1:4. Aquí hay un propósito. Dice, Dios nos escogió. Ay, otra vez me está hablando. Me escogió, me apartó, me eligió. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Así que un propósito permanente de cada una de nosotras es vivir en santidad, apartadas, no con el resto. No quiero decir que no vas a compartir a Olga ahora con nadie, sino es tú saber que eres diferente y que has sido llamada a marcar la diferencia. ¿Recuerdan el texto con el que empezamos de la lámpara? Marcando la diferencia, brillando. Un propósito permanente en nuestra vida debe ser vivir en santidad. Entonces es impresionante cómo la palabra de Dios nos revela los propósitos. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la palabra, ir a escudriñarla, preguntarle al Señor. Él nos eligió, nos apartó, nos creó con propósito. He escuchado últimamente mujeres de diferentes edades, en diferentes etapas de su vida, decir que no conocen su propósito. Y es duro llegar a un momento de la vida y mirar para atrás y decir, ¿y yo para dónde iba? ¿Sí? Y yo no sé si usted se identifica con esto, porque el Señor me lo ponía mucho, y es mujeres subidas en la caminadora, trotando a toda, agotadas, pero no han avanzado. Y se baja uno de esa trotadora y dice, pero te moviste de ahí. Y estamos agotadas. Y el resultado es que eso te puede pasar una tarde y se convierte en una semana, y se convirtió en meses, y se convirtió en años. Y volteas a mirar y dices, estoy agotada, pero no ves avance. Es más, miras hacia atrás y no ves avance, pero miras hacia adelante y dices, ¿para dónde era que iba? Y esto es fuerte. Por eso la charla de hoy. Veo mujeres que van por ahí sin norte, como el perrito cuando va pasando la calle. Si se le atraviesa un carro, va para allá, y se le atraviesa un carro, va para allá, se le atraviesa una persona, va ¿para dónde va Vicente? De pronto has escuchado esta frase ya, que dice, al que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y no puede pasar en nuestra vida, chicas. Vamos a tener que ir a la presencia del Señor a rendir cuentas. ¿Y qué vamos a decir? Excusas. Entonces es fuerte, este tema es muy fuerte. Y si te está pasando esto, es tiempo de parar, escudriñar las escrituras y descubrir eso que Dios tiene para revelarte. Dentro de 15 días tenemos reunión de grupos, pero no nos vamos a reunir allí en los salones, nos vamos a reunir aquí en las mesas, porque vamos a tener un taller práctico dirigido por una super psicóloga que nos va a ayudar en ese ejercicio. Sí, muy lindo lo que Cris nos habló, pero espere, yo necesito ayuda para eso, para sentarme y definir con Dios. Si puedes venir en ayuno, sería una bendición, porque saben, cuando ayunamos, que se afina ese oído espiritual y el Señor nos revela cosas. Entonces, es algo que he visto muy fuerte en las mujeres. Me llegan mujeres a consejería como, Cris, mis hijos se fueron ya de la casa y estoy en depresión. Y nos ponemos a revisar un poco y resulta que su propósito de vida eran sus hijos. La cantidad de divorcios que hay cuando los hijos se van y queda el nido vacío porque quedan dos desconocidos viviendo. Pero porque su propósito estaba centrado allí. ¿Cuántas veces hemos centrado nuestra vida y nuestro propósito en los hijos?
en el esposo. Pasó X o Y y el esposo ya no está. No tengo razón de vivir, no sé hacer nada, no me provoca nada, no me motiva nada. Pilas. Tu propósito no puede ser una persona y tampoco un lugar. Trabajo. Una amiga trabajó en banco 20 años. Llegaba súper temprano porque había que hacer, porque tomaba clases de inglés antes de entrar, porque tenía que tener mejor inglés, y me quedó más tarde porque hay que organizar, y llegaba tarde a su casa y sacrificó tiempo de esposo, tiempo de hijos, tiempo de ella, salud. Y un día, su cartica y salió. No puedes centrar tu propósito allí. Si es nuestros hijos, son prestados un ratico, salen y se van, y después no tienes motivos para vivir. Trabajo, posición económica o social, tampoco es. Hay crisis en el país, sí, gloria a Dios, el Señor dice que Él gobierna, Él es el que gobierna sobre nosotros, y nos asombra ver cómo por encima de eso nos saca adelante. Pero tenemos que ser aterrizados. Entonces, no, yo tengo que seguir viviendo en este barrio, en este conjunto, y mis hijos tienen que ser en este colegio. No vivas de eso. Ese no es un buen propósito. Termino este punto de qué es propósito con un texto importante que es 1 Corintios 12:12. Pareciera cambiar un poco el tema, pero tiene todo que ver. 1 Corintios 12:12 viene Pablo hablando acerca del cuerpo de Cristo. Y aquí nos dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Y me empieza a dar una explicación, si quieres leerlo, es muy enriquecedor ese texto, si quieres leerlo ya en casa. Pero lo que me está diciendo es, somos el cuerpo de Cristo, pero cada una de nosotras es un miembro diferente, que tiene una función diferente. Ninguna de los miembros es despreciable, dice allí más adelante. Ninguna función debe ser menospreciada. Pero ¿a qué voy? No compares tu propósito con el propósito de tu vecina, de tu amiga, de tu hermana, de tus papás, de tus hijos. No, el Señor te puso allí con un propósito, cúmplelo. Porque esta es una de las cosas que más genera envidia y estrés. Porque queremos tener o hacer lo que la otra. Ay, a mí no me diste esa voz como Pame, mira cómo canta. Ay, yo no soy buena para esto, yo no soy. Bien, revisa, necesitamos tener autoconocimiento. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es lo que el Señor me ha dado para ponerlo a funcionar en vez de estar sufriendo? ¿Sí? Y en el texto, por eso quiero que lo lean y lo profundicen, pues que porque no soy oreja, entonces no, yo no me puedo estar comparando. Y no sufras, no compares tu propósito, tu llamado con el de otros, y no sufras porque otras hayan sido llamadas a algo o tú no. O no te creas, porque a ti te han llamado a una cosa y otras no, ¿sí? Porque siempre decimos es como la que no lo tiene, no, pero la que tiene también puede estar cayendo en orgullo. Entonces, dile a la que está ahí al lado, no te compares. Dile, cumple con tu función dentro del cuerpo. ¿Qué pasa en el cuerpo humano cuando algún órgano no cumple su función? Nos enfermamos y afecta todo el cuerpo. Imagínense que ni siquiera es por la importancia o el tamaño. Imagínense que no funcionara el dedo meñique de tu pie derecho. ¿Sabes que pierdes el equilibrio? En el pequeñito está el equilibrio. Y es el pequeñito, allá escondido donde nadie lo ve nunca. El que tiene la uñita más
¿cierto? Si te falla, te caes. Si tú fallas en el cuerpo de Cristo, se enferma el cuerpo de Cristo. Así que cumple tu función. Bien, segundo punto. Cuando hablamos de propósito, tenemos que hablar de conocerlo, pero también cumplirlo. Necesito conocerlo, pero también cumplirlo. Tengo dos opciones. O querer conocer el propósito o ignorarlo. No me importa. ¿Y puede haber personas viviendo así? Simplemente siguen sumando días a su vida o restando días a su vida, ¿cierto? ¿Qué pueden decir? No me importa, voy a seguir haciendo lo que se me antoje. Tengo otra opción, conocerlo, pero no cumplirlo. Sí, yo sé, a mí me dijeron, lloré en algún momento de mi vida, lo supe, pero no me interesa, no me gustó, no estoy de acuerdo, me da miedo, no me siento capaz. Y me estanco y digo, y no he podido dar el paso, y Señor, perdóname, y tú sabes. Excusas para el Señor. Porque es clave conocerlo y cumplirlo. Uno, da sentido a mi vida. Responde a la pregunta, ¿por qué hago lo que hago? ¿Se ha hecho esa pregunta? Porque uno arranca a hacer un montón de actividades y en algún momento debe parar y decir, venga, ¿para dónde voy? ¿Por qué estoy haciendo esto? Revisa entonces que tus metas y tus actividades estén apuntando hacia el mismo propósito, ¿sí? Si fui llamada, no sé, en este momento va a decir algo que ahorita viene con María José, si Dios lo permite, va a viajar a Francia. ¿Qué hace estudiando portugués? ¿Cierto? Y así nos pasa. Si revisamos nuestra vida, nuestro día a día puede estar lleno de actividades que no están apuntando al propósito. Eso tiene que ver con el siguiente punto. Porque nunca darás lo mejor sin conocer el propósito. ¿Por qué es clave conocerlo y cumplirlo? Porque nunca darás lo mejor sin conocer el propósito. Cuando conozco el propósito, eso me da motivación. Cuando arrancamos a estudiar una carrera y nos toca trasnochar y todos se van a divertirse y me toca quedarme estudiando, ¿de qué me tengo que acordar? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi meta? Y digo, no, yo quiero sacar la carrera adelante, ¿sí? Y encuentras motivación. Donde muchas veces nosotras hemos encontrado motivación y no está mal. Tenemos esos embarazos, con maluqueras, con vómitos, con rebotes, con trasnochos, y el parto, ese dolor, pero cuando vemos esos ojitos, se nos olvidó todo, ¿cierto? Y hacemos muchos sacrificios para nuestros hijos. Cuando estás recordando ese propósito, lo tienes claro, lo estás ejecutando, encuentras motivación. A veces tenemos que parar y decir, ok, vale la pena, estoy cansada, pero vamos a seguir, porque allá está mi meta, ¿sí? Y además va a determinar el grado de excelencia o de mediocridad con que hagas las cosas. Me metí en esto, dije sí, bueno, voy a hacerlo, pero esto no me apunta a lo que yo quiero. Pero cuando apuntan dice, esto es para siempre. Por esas razones que nosotras les damos sermones a nuestros hijos. ¿Quiénes aquí han sido mamás de sermonear y de cantaletear? Mi hijito, mire, sea ordenado, eso le va a servir en la vida. Mire que cuando busque un trabajo sea cumplido. Mire que si no lo es, si usted no llega a tiempo cuando tenga un trabajo, usted lo van a echar, ¿cierto? Estamos enseñándoles a ponerse un propósito y a ser disciplinados y tener buenos hábitos. Otra razón por la que es clave conocer el propósito, porque vivir sin propósito hace que mi vida sea una serie de errores. ¿Yo por qué hice eso?
¿Yo por qué acepté ese trabajo? ¿Yo por qué estudié esa carrera? Por agradarle a mis papás. Y mire, tiempo perdido, errores. Tomaré decisiones que no le van a aportar al crecimiento. Terminaré perdiendo el tiempo y recursos. Si no sé para dónde voy. Me sentiré fracasado o estancada. Miro para atrás y digo, ¿yo por qué estudié eso? Perdí el tiempo y la plata, ¿cierto? Y hay algo clave en esto y es que no aprovecharé eficientemente los regalos de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan un video que estuvo hace muchos años moviéndose por ahí en redes y es un hombre como de unos 70, 80 años, está en la cocina picando unas verduras, está cocinando con la hija, y la hija está ahí en la olla, no sé qué, están conversando y le dice, papi, ¿te gustó la tablet que te regalamos? ¿Ya la recordaron? Ok, y es, sí, está buenísima, la he usado mucho. Sí, y ya le bajaste varias aplicaciones y él coge la tablet, muestran cómo se ve picando la verdura sobre la tablet y echa las cosas en la olla, luego va, le echa una jugadita en el lavaplatos y la mete a lavavajillas. ¿De qué aplicaciones me hablas? Esos son los regalos que Dios nos ha dado. Son dones y oportunidades, pero como no sabemos para qué es, hacemos cosas como eso. Coger una tablet de pica todo. Entonces, muy chévere, necesitamos saber qué es propósito, ya sabemos que tenemos que conocerlo y ejecutarlo, ya sabemos por qué es importante conocerlo y ejecutarlo, pero ¿cómo lo conozco? Tercer punto, ¿cómo lo conozco? ¿Cómo conocer el propósito? Ya varios versículos hemos leído y nos hemos dado cuenta que es Dios quien nos revela ese propósito, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, pero les voy a dar a profundizarlo un poquito más. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para conocer ese propósito? Uno, pide sabiduría. Necesitamos sabiduría para entender esas señales, lo que llamamos señales del cielo. No es que, ay, se abrió la nube, no. Señales del cielo es Dios que ha hablado a tu corazón. A veces nos sentamos acá y estamos en una predicación, en alguna enseñanza o en mi tiempo devocional, estoy leyendo algo y como que las letras salen, ¿no? Y uno dice, tocó mi corazón, esto era para mí, esto es lo que necesito, siento que Dios me está hablando. Entonces pide sabiduría porque esas señales son indicadores que te van guiando a un destino y tengo que comprender la dirección que el Señor me está dando a través de ese mensaje. No se trata de señales ridículas, siempre pongo el mismo ejemplo. Ay, ¿será que ese es el hombre para mi vida? Bueno, si sí es, entonces que este domingo venga de camiseta naranja y es profe de Roca Kids. ¿Cierto? Es profesor de Roca Kids, que para las que no saben, los profesores de Roca Kids tienen camiseta naranja, uniforme. No se trata de eso. Pide sabiduría, Señor, dame discernimiento, que yo pueda entender lo que me estás hablando. Tengo una amiga con la que hace años decíamos que a su esposo parecía que a la entrada le dieran un batazo y entrara al servicio y luego salía, porque se subían al carro después del servicio, después de la predicación. Y ella decía, uy, Dios le habló, claro, aquí dijo. Bueno, ¿y qué te pareció la predica? Y uno decía, pero ¿cómo no entendió todo lo que Dios dijo ahí? Por eso decíamos, parece que le dieron un batazo porque se sienta ahí, pero como que no le entra el mensaje. Que el Señor abra tus ojos espirituales y tus oídos espirituales. Ora por eso cuando te sientes acá o te sientes en tu intimidad con Dios. Señor, quiero entender el mensaje que hoy quieres darme, porque allí me estás revelando propósito y dirección. Amén. Otra cosa que tienes que tener en cuenta, los dones del Espíritu Santo. ¿Qué dones me ha dado el Señor? Recuerda que esos dones son para el beneficio de los demás y no para ufanarte de lo espiritual que eres, pero revisa qué dones te ha dado y ora, dice la palabra que anhelemos los dones. Oye, Señor, yo quiero más dones, pero no para tenerlos ahí guardados.
para cumplir un propósito. Entonces muchas veces el Señor no te da más porque si tienes uno y no lo usas, ¿para qué quieres más? ¿Le pasa? Ayer decíamos con una amiga, nunca tendremos suficiente ropa las mujeres. Que uno diga, ya no quiero más, no, eso es imposible. Otra cosa que tienes que tener en cuenta, el temperamento. Por eso es tan importante tener autoconocimiento y tener clara nuestra identidad. Conoce tu temperamento. Por internet encuentras, pues ojalá un test que sea cristiano, porque preguntan cosas locas a veces, pero puedes encontrar, o sea, hay acceso a esos test para que puedas guiarte en cuál es tu temperamento y que tengas clara esa identidad. ¿Quién soy? Pero también cómo soy. ¿Cuáles son mis valores, mis fortalezas, mis debilidades? ¿Con qué me ha atado Dios? Por ejemplo, no serás una buena consejera si no tienes el don de escuchar. ¿Pasa? Se sienta y la consejera y no, yo venía era por… ¿Qué más te sirve o qué debes tener en cuenta para saber cuál es tu propósito? Tus experiencias. Y esta parte me encantó. Siempre que hablo de esta parte de experiencias me gusta, porque Dios usa tus valles y tus montes, tus momentos altos y tus momentos bajos, en las buenas y en las malas, las usa el Señor. Dile a la que está al lado, Él no desperdicia tu sufrimiento. ¿Cuántas hemos crecido cuando pasamos por pruebas? Un montón, ¿cierto? No olvides que para consolar debes haber sido consolada antes, ¿sí? Y qué lindo es cuando estamos pasando por algo duro que una amiga se acerque y diga, yo sé lo que estás viviendo, y que llore con uno. Wow. Muchos ministerios han nacido de experiencias significativas. Tengo una amiga que estuvo en la cárcel y ahora sirve en el ministerio Confraternidad Carcelaria. Dios usa todo, no desperdicia nada. Y lo mismo sucede con temas como aborto, drogadicción, alcoholismo. Esas experiencias las usa el Señor y tienen siempre un propósito. Él no desperdicia tu sufrimiento. Otra cosa para tener en cuenta, tus oportunidades. ¿Cuáles son esas puertas que Dios ha abierto o que está abriendo delante de ti? Oramos mucho porque Dios nos allane el camino, pero hay que arrancar a ver hacia dónde toma el Señor. Dios te está formando y mostrando el camino todo el tiempo. Otra para tener en cuenta, la pasión. ¿Cuál es tu pasión? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué te apasiona? ¿Cuál es ese fuerte deseo de tu corazón? Aquello que te enciende el alma. Eso que más disfrutas. Para saber cuál es tu pasión, responde a esta pregunta. Si no tuvieras límite de recursos y no tuvieras peligro o riesgo de fracasar, ¿a qué te dedicarías en la vida? Si no tuvieras límite de recursos. Porque muchas veces, no, pues sería chévere si yo, no. Si no tienes límite de recursos y no tienes riesgo de fracasar, ¿a qué te dedicarías? Ahí se revela la pasión. ¿Qué es eso que me encanta? Que puedo botar todo, dedicarme a eso. Y por último, y no menos importante, no olvides el ejemplo de Jesús, que lavó los pies de sus discípulos con un corazón humilde para darnos ejemplo. Y nos dice en Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando estés preguntando el propósito, siempre ten en cuenta que debe ser no para ti, sino para los demás, para servir y para dar. ¿Listo? Entonces ya sabemos que es propósito, que tenemos que conocerlo, que tenemos que cumplirlo. ¿Cómo podemos averiguar ese propósito? Pero vamos a ver un punto que es el cuarto, que es la ejecución de ese propósito. No nos podemos quedar en sueños.
ay, suspirando si algún día yo pudiera, ¿no? Como algo etéreo. Tenemos que aterrizarlo. Aterriza tu propósito en metas medibles. Toma tiempo para planificar. Pon las cosas en la agenda. Si no, no se van a lograr. Hazle seguimiento a esas metas. Aquí empezamos siempre el año con el servicio de metas y propósitos, ¿cierto? Y anotamos en esa hoja y más o menos julio, agosto estamos parando diciendo, bueno, ¿cómo voy? Hay que hacerlo. Vaya, busque esa hojita que guardó allá en enero. A ver qué escribió y a ver cómo va. Pero si yo dije, voy a estudiar francés, sí, pero eso se aterriza en todos los martes de 4 a 6 me siento en tal programa o voy a tal lugar que ya pagué, pero no, ni siquiera he ido a averiguar cuánto vale el curso. ¿Nos pasa? Idiomas, ejercicio, gimnasio, alimentación, ir al médico. Nos pasa. Pero, chicas, a muchas nos pasa. Somos de extremos. Creo que las mujeres, como nos hizo el Señor emocionales, somos de extremos. Sé flexible, porque entonces está la otra que, dale, y ya, sé flexible. No, pero no puedo ir al cumpleaños de fulanita porque tengo clase. No, pierda una clase, vaya, diviértase con sus amigas. ¿Cierto? Amén. No seas tan dura contigo misma, a veces nos damos palo. Ay, no, yo no logro nada, todo lo dejo a medias y nos damos duro. Sé flexible. Elige qué batallas vas a pelear y cuáles vas a descartar. A veces nos enganchamos en unas cosas que queremos que salgan. No es tan necesario. En estos días me encontré con una amiga y me dijo, Cris, yo seguí tu consejo. Y yo creo que hacía como 10 años habíamos hablado de eso, pero siguió mi consejo. ¿Y qué era? Que ella estaba en el momento de sacar a sus hijos de la cama y yo le dije, ay no, yo sufrí para sacar a mis hijos de la cama. Todas las noches era una pelea y ahora quiero que se arrunchen conmigo. Y me dicen, ay no mamá, me acaloro, no quiero, qué pereza. Y me arrepiento, dije, los hubiera disfrutado mucho más. Creo, es una opinión personal, que no van a crecer pues frustrados o no sé cómo, algún daño mental, emocional porque durmieron hasta grandes en mi cama. Ay, no. Y le hice ese comentario y me dijo, pues decidí no librar esa batalla. Y mis hijos están durmiendo conmigo, ya tienen 6 y 5 años. No, pues todavía rico. Elige qué batallas vas a pelear y cuáles vas a descartar. No pretendas alcanzar todo tan rápido. No, es que llevo, no sé, 3 meses y todavía no. Hay cosas, hay metas de largo plazo. No puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Pero también ten cuidado con el otro extremo, que es ese mal de este siglo de inmediatez y facilismo. Todo rapidito y todo fácil, microondas, pin, 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 y al minuto está, sale perfecto, está, no. Hay cosas que requieren de trabajo, que tienes que dedicarte. Recuerdo mucho a Elizabeth George, que es una autora de una mujer conforme al corazón de Dios, una esposa conforme al corazón de Dios. Estuvo una vez en Casarroca, Bogotá, y hablamos y me decía, las mujeres modernas quieren hacer todo al mismo tiempo. Y es un error, porque la vida la creó el Señor por etapas. Y la mujer moderna quiere hacer todo al mismo tiempo. Entonces, está casada, quiere ser la mejor esposa, la mejor amante, es 90, 60, 90, entonces hay que ir al gimnasio, entonces ya quiere tener hijos, pero quiere hacer la especialización, pero quiere trabajar, pero también quiere tiempo de amigas, pero también quiere hacer un hobby, también quiere jugar tenis, pero dice ella, no, es imposible. Y eso es lo que nos tiene tan estresadas y tan ansiosas. Y nos comparamos con la que de pronto ha logrado 3 de 10 y nosotros estamos en 1 de 10 y eso y como
y sufrimos y nos ponemos ansiosas y caemos en depresión. Y una amiga hace poco me decía, Cris, es que yo quisiera servir en la iglesia como veo que están allá las mujeres de Mujer Integral y que hacen no sé qué. ¿Por qué no puedes? Porque trabajo. Dale gracias a Dios por tu trabajo. Y brilla allá y sirve allá en la empresa donde estás, pero sufriendo porque no podía estar acá como pueden, ¿sí? Entonces ahí están conectadas, algunas sufriendo así. Calma, no podemos cumplir todo al mismo tiempo. Pide sabiduría y descarta. Aprende a decir no. No, perdónenme, no estoy atendiendo consejería, estoy con modo evento. Ay, Cris, pero yo quiero contigo. Ay, 50 consejeras más y el que te aconseja es el Espíritu Santo, no la consejera. Entonces aprende a decir no, no me da pena. En una época me daba pena, me daba pesar. ¿Cómo no la voy a atender? No, me reviento. Entonces así pasa en la casa y hacemos 1000 cosas en la casa y nos apuntamos a miles de cosas. Vamos a hacer este curso, sí, sí. No voy a hacer factor. Se los anuncio, no va a ser factor, todavía no, me faltan unos añitos a soltar a mis hijos más y ahí empezaré. Aprende a decir no. Y algo muy importante para tener en cuenta en este punto de la ejecución de tu propósito, y es que todo lo que hagas tiene un impacto en el futuro de otros. No olvides que Dios espera que como mujeres dejemos un legado. Trabajamos mucho, corremos mucho para tener y tener que dejarle a nuestros hijos. Eso se llama herencia, dejarle algo a alguien. Legado es dejar algo en alguien. Trabajemos en la herencia, pero trabajemos en el legado. ¿Qué nos puede pasar cuando nos movemos hacia el propósito? Varias cosas. Oposición. Puertas cerradas. Crítica. ¿Les ha pasado? Envidia. Temor. Ya va más hacia adentro, no afuera, sino acá adentro. Nos quedamos en el pasado y no avanzamos. Esto fue lo que me tocó, esto fue lo que heredé, esos sueños no son posibles para mí, no hay nada que hacer. No, señora. Claves en la ejecución cuando enfrentamos todas esas dificultades, oposiciones, crítica, envidia, temor, incapacidad. Una, no abandonar o cambiar el destino. Ese es el perrito. ¿Encuentra? Y sale para otro lado. Dile a la que está al lado, no vayas a cambiar el tiquete como Jonás. ¿Cierto que eso es Jonás? Cambió el tiquete. Ay, no, allá donde me mandaste no me gusta, yo me voy para otro lado. No cambies el tiquete. Recuerda que el propósito de Dios no cambia por las circunstancias. Pon tus ojos en el Señor. No te dejes hundir al ver la fuerte tormenta como Pedro. Señor, haz que yo vaya donde tú estás. Ven. Dio unos pasos sobre el agua y al ver el fuerte viento, dice, comenzó a hundirse. Entonces no pudo ir donde estaba el Señor. Por la misericordia de Dios, el Señor viene a él y lo rescata. Señor, sálvame. Ay, ¿qué pasó con esa fe? Otro consejo o clave: continúa con confianza y dependencia. ¿Vamos a tener tropiezos? Sí, no es un camino llano. Cuando el pueblo salió de Egipto, iba para la tierra prometida, ¿fue un camino recto y plano, placentero? Fue un desierto, con enemigos, con hambre, con sed, con mares por cruzar, que se abrieron. Así lo hará el Señor con nosotros. Dice Jeremías 17:7, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Pilas. Cuando confiamos en personas o en situaciones, se nos va a mover el piso, chicas.
Ay, yo confiaba para ese trabajo en que estaba nombrado fulanito. Pero bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Él no nos falla, Él es fiel, amén. Lo que dijo lo cumplirá. Otra clave, no olvides que Él te escogió y que además te ayuda. De pronto recuerdan que estuvimos hablando de un personaje que yo le saco mucho jugo, que es Saúl, cuando estaba de rey, ¿sí? Y aparece en escena David. Y Saúl lo siente como una amenaza y empieza a hacerle la guerra. Y yo les decía, a Saúl se le olvidó que Dios lo había escogido y lo había puesto como rey. Lo tenía más claro David, que cuando tuvo la oportunidad de matarlo dijo, no voy a tocar al ungido del Señor. Lo tenía más claro David, pero este estaba angustiado. No olvides que Él te escogió y que Él te ayudó. Y por favor, busquen en su Biblia si la tienen física, si la tienen ahí en el celular, y marque este texto porque es una promesa hermosa del Señor para nosotras hoy. ¿Estás ahí conectada? Por favor, ve y buscas. Isaías 44, del versículo 1 al versículo 4. ¿Atentas? Isaías capítulo 44, del 1 al 4. Dice, pero ahora escucha Jacob. Dile a la que está al lado, escucha. Si le sabes el nombre, escucha, escucha. Mi siervo Israel, a quien he escogido. Así dice el Señor. Ya estoy con la voz quebrada. Así dice el Señor. Es donde esas letras salen así, ¿no? El que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. Me encanta cuando antes de decir lo que tiene que decir, Dios te aterriza en, yo soy el que te va a hablar, el que te creó. A ver, tu papá te va a hablar, tu amado te va a hablar. Así que te hace como estar atenta y darle más peso a las palabras que te va a decir. 2 puntos, comillas. No temas, Jacob, mi siervo Jesurún, a quien he escogido, que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. ¿Le das un aplauso al Señor? Hermoso. ¿Lo volvemos a leer? ¿Cierto? No temas, Jacob, mi siervo Jesurún, a quien he escogido, que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Dile a la que está al lado, Él se encarga. ¿Recuerdan que leímos que Él ha preparado unas obras para que nosotros las ejecutemos? Están preparadas. No te angusties, no te angusties, descansa, es una hermosa promesa. Otra clave o consejo, corta con el pasado. A veces no avanzamos hacia el propósito, es porque estamos con un ancla ahí. Corta con el pasado. Dios nos ha hecho nuevas criaturas, amén. Cuando habla en la palabra en Habacuc y le dice, estoy haciendo algo nuevo, tiene que decirle, ¿no te das cuenta? Yo me imagino al Señor como cogiéndolo a uno aquí de los hombros, diciéndole, hágale así a la vecina, ¿no te das cuenta? Sacúdala, ¿no te das cuenta? Porque por estar mirando atrás no nos estamos dando cuenta que Dios está haciendo algo nuevo. Él está haciendo algo nuevo. Y lo que sigue ahí en Habacuc dice, estoy abriendo caminos en el desierto, ríos en la sequedad. O sea, está haciendo algo sobrenatural, pero no nos estamos dando cuenta porque estamos mirando para atrás. Ay, es que suspirando, añorando, no. Dice, la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron, ¿cierto? Y dice, he aquí todas son hechas. Eso.
somos hijas de Dios y además somos herederas con Cristo. Y a veces limitamos tanto a Dios. Somos herederas. Mira lo que dice Filipenses 3, 13, 14, que es Pablo hablando a la iglesia en Filipo. Filipenses 3, 13, 14 dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Me encanta. Y está hablando de un caminar y de un avance. Dice: yo no he llegado allá. Y es bueno que nosotros hagamos esos pares también y digamos: no lo he logrado. No, el Señor me dijo tal cosa y me puse esta meta y es un propósito, pero sí, no lo he logrado. Ok. Más bien, una cosa hago. Hágale así a la vecina y dígale: una cosa ya, pónganme el dedito así, que yo sé que ahí lo encontramos en los emojis. Una cosa hago. ¿Nos llenamos haciendo 1000 cosas? Bueno, aquí me dice Pablo: una cosa hago. Vamos a leer qué es lo que hace. ¿Listo? ¿Atentas? Una cosa hago: olvidando lo que te queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante, sigo avanzando. Dile a la que está al lado: sigue avanzando. Eso es lo que hay que hacer, seguir avanzando. Pero ¿cómo sigo avanzando? Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que tengo adelante. Sigo avanzando. ¿Hacia dónde? Hacia la meta. Para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Jesús. Entonces, no te relajes, no bajes la guardia, no te desanimes, sigue hacia adelante, sigue esforzándote por avanzar. Dile a la que está al lado: habrá recompensa. ¿No le motiva esa recompensa? Cierto que nos da ánimo y dice: listo, sigo avanzando porque hay recompensa. Es que cuando uno dice: no, pero yo sigo ahí dándole a la caminadora, pero habrá una recompensa. Vamos concluyendo. Para todo eso anterior que hemos aprendido hoy, para lograr todo esto, es necesario caminar con Dios. Es necesario tener intimidad con Él. Es necesario permanecer en Él para dar fruto, ¿cierto? Que lo dice la palabra. Bueno, ¿cómo lo vas a lograr? Permanece en Él, ahí pegadita, diariamente, 20-24, con Dios siempre en contacto. Y ya aprendimos que hoy es: si estoy siempre con Dios en contacto, mi propósito es exacto. Ahí encuentras la revelación del propósito, la fuerza para lograrlo, la motivación para lograrlo, la dirección para pequeños avances, la revelación para estrategias. Ok, sé para dónde voy, pero ¿cómo lo hago? Eso lo encuentras es en esa relación con Dios. Nada ni nadie puede reemplazar el tener una relación diaria y constante con Dios. Sola no puedes. Solas no podemos. Algo muy importante para terminar es que el conocer el propósito te va a reducir el estrés y la ansiedad. Me siento vendiendo un producto. Venga, mamita, siéntese, esto la sirve para… ¿Cómo se llama? ¿El qué? ¿El yerbatero o algo así? Sí. ¿El qué? Ah, culebrero, esa era. Reduce el estrés y la ansiedad. De verdad. Y ese mal sí que nos está agobiando, estrés y ansiedad. Te va a ayudar a organizar las prioridades. Cuando tú tienes claro para dónde esto es prioritario, esto me sirve, esto no, organizas tus prioridades. Y cuando tienes tus prioridades claras, es más fácil tomar decisiones. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, si tienes las prioridades, vas a tomar fácilmente las decisiones. Además, vas a ser más eficiente en el manejo de tu tiempo y de tus recursos. No, yo no le invierto a esto no me sirve, esto no le apunta a lo que Dios me dijo. Desechado, no hay para eso. Te va a dar mayor satisfacción, porque uno avanza y mira atrás y dice: bien, vamos. Y te va a preparar para la eternidad. Una conclusión muy importante es
que el propósito de cualquier cosa que hagas siempre debe ser servir a otros y darle la gloria a Dios como lo hizo Jesús. Todo el tiempo lo hizo. Jesús todo el tiempo lo hizo. Oraba y decía, para darte la gloria a ti. Esto es para darte la gloria a ti. Esto es para agradar al Padre. Esto es para obedecer al Padre. Todo el tiempo nos estaba mostrando esa dirección. Para servir a otros y para darle la gloria a Dios. En uno de los textos iniciales decía, hagan brillar su luz, que otros puedan ver sus buenas obras y alaben al Padre. Que lo que hagas no ponga un reflector sobre ti, sino hacia el Señor. Cualquiera que sea el propósito, que sea para servir a otros y agradar al Señor. Oremos. Papá, cuán bueno eres, Señor, nuestro creador, nuestro diseñador, nuestro amado, nuestro Padre, nuestro Salvador, Jesús. Espíritu Santo, nuestro guía, nuestro consolador, el que nos revela el camino, el que nos recuerda la verdad. Gracias, Señor, qué bueno y grande eres, qué maravilloso eres tú. Y con todo ese poder que tienes, Señor, ese poder creativo, nos creaste a nosotras, Dios. Y dices en tu palabra que somos creación admirable y maravillosa tuya, Señor. Que hoy podamos, cada una de nosotras que estamos aquí, entender nuestra identidad, pero también descubrir nuestro propósito, Señor. Gracias porque hoy nos has revelado una pequeña parte, Señor, de lo que tienes y lo que pides de nosotras, Señor. Perdónanos cuando hemos caminado sin norte, sin meta, sin propósito. Y aún vamos a ti, te decimos estamos cansadas y pedimos que nos ayudes, pero Señor, perdónanos. Hoy queremos salir de aquí o pararnos de esta transmisión con una meta clara, con un propósito claro, Señor. Que todo lo que nos revele, Señor, sabemos que lo vamos a encuadrar en servir a otros y darte la gloria a ti, Señor. Yo oro por cada una de estas mujeres que está acá en el templo, por cada una de las mujeres que está escuchando por la transmisión, esta predicación, esta charla. Yo las bendigo y te pido que seas tú, Espíritu Santo, hablándoles claramente y revelándoles ese propósito. Que puedan pararse hoy firmes caminando hacia ese propósito, Señor. Oro por la que está desanimada, que tal vez ha tenido unas metas, unos propósitos y se ve estancada, se ve sin fuerzas. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú soples vida sobre cada una, Señor. Que nos des más promesas como esa que hoy nos diste, Señor, que nos trae esa paz, esa tranquilidad de que tú te vas a encargar, de que tú nos has mostrado un propósito, esa tierra prometida, pero tú te encargarás del mientras tanto, del mientras llego. Te encargarás de esa oposición, de esas puertas cerradas, de esa envidia, de esa crítica. Te encargarás de nuestro temor, de nuestra incapacidad, de el atornillarnos al pasado. Señor, perdónanos, pero tú te vas a encargar, Señor, y nos vas a dar la fuerza, la dirección y la sabiduría que necesitamos para movernos, porque, Señor, en nuestro corazón hay un temor reverente por ti, Señor. Porque sabemos que tendremos una recompensa, pero también somos conscientes de que tú nos tomarás cuenta de lo que hicimos en esta tierra. Y queremos llegar, Señor, delante de ti, poder rendirte cuentas y no darte solo excusas, Señor, sino más bien agradecerte porque lo logramos gracias a que tú estuviste con nosotras. Queremos entregarnos cada día más a ti, depender más de ti, confiar más en ti. Eres un Dios poderoso y confiable. En ti podemos descansar, podemos llevarte a ti cada día, cada carga, Señor, y recibir esas nuevas fuerzas y esa dirección que necesitamos. Gracias porque tú te llevas toda ansiedad, toda angustia, todo temor, toda depresión, todo desánimo, te lo entregamos ahora y te pedimos que soples aliento de vida sobre nosotras, Señor. Te necesitamos tanto. Gracias por tu dirección, por tus promesas, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Eso. Cuando estamos siempre con Dios en contacto, nuestro propósito es exacto. Vamos a movernos en fe, chicas, con esta segunda temporada. Quiero preguntar, ya había preguntado al inicio, si hay mujeres que nos acompañan hoy por primera vez, que me levanten su manito, que han venido a Mujer Integral y por primera vez. Hola, bienvenida. Por aquí había alguien más. Hola, sin temor. Levanten esa mano, eso, bienvenida. Vengan acá, las invito aquí adelante y vamos a orar por ustedes. Felicito a esas mujeres valientes que las invitaron. Creo que el Señor nos tiene un banquete cada vez que venimos a estas reuniones o nos conectamos en estas reuniones, y no podemos ser egoístas y quedarnos con eso. Tenemos que, aquí, hasta acá, tenemos que compartir esas buenas cosas que el Señor nos enseña. A veces hablamos más de un lugar, de un restaurante, de algún almacén. Ay, tienes que ir. Y no, en la iglesia. Hola, bienvenida. ¿Tu nombre? María Elena. ¿Tu nombre? Elma. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Gladys. ¿Tu nombre, mami? Mary. Y Daniela. Bienvenidas. Le damos un aplauso de bienvenida a estas chicas. Y a las nuevas que también se conectan ahí por YouTube, les damos la bienvenida. Lo que dice la palabra de Dios es que si nosotros confesamos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón que Jesucristo es Dios, tenemos un pasaje para la vida eterna. El mayor propósito con el que vivimos es llegar allá a la presencia de Dios. Así que quiero invitarlas a que cierren sus ojitos y hagan una oración con nosotras. ¿Listo? ¿Todas las vamos a acompañar? Bueno, quiero que repitan después de mí. Amado Dios, aquí estoy. Yo te pido perdón por mis pecados, pero te doy gracias porque hoy puedo confesar y creer con mi boca y con mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se hizo hombre por mí, que murió en la cruz para perdonar mis pecados y para darme salvación y vida eterna. Abro la puerta de mi corazón, te pido que entres, Jesús, y que gobiernes mi vida. Recibo tu perdón y recibo tu Espíritu Santo. Camina conmigo para lograr ese propósito que tienes para mi vida. Gracias porque a partir de hoy soy una nueva criatura y soy hija tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Eso. Bienvenidas. En Mujer Integral estamos para servirles en su proceso, cumpliendo su propósito. Pueden volver a sus mesas. En las mesas las líderes van a tomar los datos de ustedes para poder incluirlas en los grupos en los que trabajamos. Dentro de 15 días tenemos reunión. Pueden sentarse. Bienvenidas. Eso. Les contaba, dentro de 15 días tenemos reunión de grupos, no se lo pueden perder. En virtual también vamos a tener ese taller para poder definir un poco más nuestro propósito, para poder parar y decir, bueno, ¿en qué momento de vida estoy y qué es lo que tengo que hacer? Y que el Señor nos esté revelando. Les decía al comienzo que si pueden venir en ayuno sería una bendición. Sabemos esa claridad con la que el Señor nos habla cuando estamos de ayuno. Entonces nos vemos dentro de 15 días. Dios las bendiga. Gracias por conectarse con nosotros. Si hiciste esta oración allí conectada por primera vez, te pedimos que nos envíes tus datos al correo mujerintegralsabananorte@gmail.com. Compártenos tus datos para poder incluirte en los grupos del equipo virtual, del grupo virtual que se congrega con nosotros a través de YouTube. Para ustedes todavía hay cafecito, tiempo de ponernos al día de las vacaciones, pueden quedarse a compartir. Dios las bendiga. Chao, chao.